escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Así es, como pueden ver, no nos encontramos en nuestra bella República de Texas, no nos encontramos en nuestra oficina, en nuestro rancho, la República Avi. Estamos en este momento a 10 horas aproximadamente de distancia de nuestro hogar en Texas. Nos encontramos en la República Mexicana, en el norte de México. Hemos estado, mi familia, atravesando una situación un tanto compleja, una crisis de salud, una situación adversa que se presenta particularmente la vida de mi esposa. Entonces, en toda esta búsqueda de alternativas que el buen Dios pone en nuestras manos, en nuestro camino, estamos en este lugar, en este momento, esperando resultados, exámenes médicos para este próximo lunes, 2 días más, y un examen más que resta por hacer a mi esposa bendita, a mi esposa amada, a quien amo, a quien adoro, el amor de mi vida, mi mejor amiga, mi maestra, mi casi todo, mi casi todo. Sí, Hashem es mi todo, ella es mi casi todo. A veces le he preguntado a Hashem, ¿sabes? Cuando me enviaste a mi esposa a este mundo bajo e inferior, algún error hubo por allá en la paquetería angelical, le digo, porque no llegaron las alas, faltaron las alas. Bueno, saben de lo que hablo, ¿no? Soy uno de los hombres más afortunados de la historia humana en haber recibido una mujer como la que Dios me dio o me prestó. Y bueno, vamos a esperar esos resultados. Gracias a todas aquellas personas que nos ven y que están enterados de nuestra situación. Ha habido mucho dolor, mucha lágrima, obviamente. La confianza en Hashem, en Dios, está ahí siempre inconmovible. Su gozo, su alegría, la convicción nuestra de que pase lo que pase, un día toda esta locura terminará y encontrará sentido todo. Sí, absolutamente todo. Entonces seguimos, no solamente sabiendo que Él está con nosotros, pero conscientes de que Él sabe y está consciente de que también nosotros estamos con Él sin reservas, sin nada, sin esconder nada. Gracias por sus oraciones. Y bueno, en este momento me dispongo a sacudirme un poco el agotamiento, el cansancio, las desveladas. Y el dolor, para compartirles con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha simja, una pequeña porción de la porción de esta semana, Parashá Hashavua, que la encontramos en el libro de Levíticos o Vaikra, capítulo 12. Encuentro algo muy bello, hermoso, como todas las porciones que siempre tienen algo bello, hermoso que compartirnos. Una vez más, discúlpenme la informalidad, me encuentro un tanto ajustado en esta área. Estoy en el segundo piso con ventana abierta porque está el calor ya arreciando a esta hora. Y bueno, si escuchan pajaritos, si escuchan ambulancias, si escuchan ruidos de auto, perros ladrando, gatos maullando, en fin, entonces tómenlo como parte de la coreografía de hoy. La escenografía y la coreografía de esta clase, de este momento. La porción se encuentra en el capítulo 12
del libro de Levíticos. Y es una porción donde encontramos algunas figuras mesiánicas, vaya. Que bueno, explorando toda la bendita Torá nos damos cuenta que figuras mesiánicas hay en cada verso, en cada letra, en cada línea, en cada punto, en cada rincón, e inclusive encontramos aspectos mesiánicos en lo que llamamos el fuego blanco, que es el espacio de las letras entre una letra y otra. Aún allí encontramos que la bendita palabra de Hashem, la bendita palabra de Dios, la Torah, nos grita y nos llama a buscar, aún en esos espacios que aparentemente son vacíos al ojo natural. En esos espacios hay una voz gritándonos acerca y apuntándonos hacia la persona divina, la persona bendita de Yeshua el bendito. Yeshua el bendito. Jesús, nuestros hermanos cristianos le llaman Jesús. No ande criticando a nuestros hermanos cristianos porque le llaman Jesús, por favor. Sí, eso es algo que me estorba tanto a mí, me estorba tanto. Sabemos, todos comprendemos, entendemos que el nombre del bendito es Yeshua ben Yosef, hijo de José. Sabemos, lo sabemos, ¿ya? Pero no ande diagnosticando a la gente, no ande intentando corregir a la gente, ¿sí? Que recuerde, después de todo, al Dios eterno le plació salvar, sanar y liberar y hacer su voluntad en aproximadamente 2000 años en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, el fanatismo religioso, todo ese tipo de cosas, y particularmente de todas esas gentes que estorban tanto en el plan divino, de verdad, todas esas gentes que andan en esos movimientos llamados mesiánicos y tanta cosa que hay por allí, que lo único que hacen es sinceramente confundir, estorbar, fragmentar familias, sociedades, y no contribuyen en nada, pero ellos sí son muy justicieros, ¿no? Es gente que simplemente no tiene ni idea de lo que habla y simplemente deberían de ser expuestos, en fin. Tristemente, tanta gente linda y bella en esos movimientos que son contaminados con toda esa clase de ideas radicales, intolerantes, en fin. Capítulo 12 del libro de Levíticos es, una vez más, un pasaje que se transporta al futuro, dándonos un eco. La voz divina hace eco, la encontramos, la voz resonando, vaya, en los registros del bendito, ¿sí? Cuando Yeshua el bendito nace, nos dice el registro sagrado, en lo que llamamos los evangelios, vaya, que Miriam, o María, su madre, ella ofreció una ofrenda, y de hecho la ofrenda se describe aquí en la porción, y da a luz a un hijo. La mujer en ese momento, bueno, mientras existía el templo, la mujer era considerada tamei, que es impura, no impura por el hecho de haber dado a luz un hijo en una forma orgánica, natural. Eso sería injusto que fuera declarada impura porque dio a luz un hijo. Óyeme, pero entonces, ¿por qué Dios le da la habilidad de tener hijos si Dios mismo la va a condenar como impura, ¿no? No. La impureza no tenía que ver con la cuestión de la moral, la impureza no tenía que ver con la cuestión de la ética, de los principios de la dama, sino que la impureza era con relación al templo, ¿sí? Era simplemente con relación a la cuestión ceremonial que rodeaba toda la actividad del templo. Y dado que el templo era el centro de la actividad del pueblo judío,
Entonces la mujer quedaba básicamente excluida de toda actividad en el templo o cerca del templo, ¿sí? Nada que ver con la mujer siendo básicamente humillada o siendo su dignidad socavada. Nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con algo ceremonial y no tiene que ver con la moral o con sus principios y sus valores. Vemos a María llegando al templo ofreciendo esta pequeña ofrenda, ¿sí? La cual es descrita aquí en la porción. Tenemos que al octavo día aparece toda la narrativa en el texto sagrado donde ella, conforme a la Torá, a la ley, vaya, ella circuncida al bebé, donde oficialmente el bebé entra a formar parte de la comunidad del pacto, ¿sí? El Brit Milá, o el pacto, el corte de la circuncisión, que es mucho más que circuncisión. Entonces, todo este lenguaje del niño que nace, de la mujer que da a luz, ¿sí? De su ofrenda que ella da a Dios por cuando ella queda ya libre de su impureza, vaya, el circuncidar al pequeño, en fin, todo esto hace eco de lo que en un futuro, obviamente esto es algo que era hecho a cada varón israelita, pero aquí hay una sombra mesiánica que no solamente el contexto que leemos nos lo insinúa, vaya, ¿sí? Pero viniendo desde tras de las porciones pasadas, por ejemplo, tenemos la porción pasada, que fue la porción Shemini, ¿sí? Que tiene que ver con el sacerdocio, la inauguración del sacerdocio, vaya, llamémoslo de esta forma, the grand opening, decimos en inglés. Interesantemente, el libro de Levíticos, después de la inauguración, y tenemos obviamente en esa inauguración, recuerden, tenemos la muerte de Nadab y Abijú, los primeros hijos de Aarón, en fin. Entonces, como que el texto sagrado de repente interrumpe para llevarnos al nacimiento de este bebé, ¿sí? Que aquí nosotros le damos este giro donde lo proyectamos a un futuro. ¿Quién es este bebé? Bueno, hablamos de el representante de la nación de Israel, ¿sí? No solamente el bebé por excelencia, pero el hombre por excelencia, ¿sí? El Mesías, Mashiach, Yeshua el bendito. Hay una proyección de este pasaje hacia el futuro, hacia la persona de Yeshua el bendito, y una vez más, la vemos en una forma secuencial a través de la misma porción, porque el capítulo 12 solamente nos da del verso 1 al 8 esta narrativa de la instrucción de cuando nace un bebé, como la mujer, o cuando nace una niña, posteriormente habla de la niña, ¿sí? Como la niña, el hecho de tener una mujer, una hembra, vaya, niña, la madre queda con ese ceremonialmente impura, el doble que un niño. Bueno, eso lo vimos en otra ocasión, vamos a pasarlo por alto en esta ocasión, ¿sí? Quiero ser breve y enfocar en la idea central de lo que quiero compartir. Pero qué interesante, porque el verso 8 interrumpe y entra el capítulo 13 y empieza una narrativa distinta, totalmente distinta. Uno dice, pero ¿qué está pasando con Moshe? Óyeme, como que se distrajo y ahora está escribiendo algo distinto, ¿no? No es así. Capítulo 13 nos introduce a el hombre o el Metzorá, vaya, o el traducido en la lengua común, en la lengua convencional. De hecho, en todas las Biblias en español
traduce como lepra o el leproso, ¿sí? Y es un capítulo enorme, larguísimo, que contiene aproximadamente 60 pasukim, 60 versos, 60 versículos, 59 en total, de una forma detallada de cómo las leyes que aplicaban, o las Torot que aplicaban para el leproso, son cómo fueron diseñadas, vaya. Y posteriormente a esta porción, llama mi atención porque este año estudiamos las dos porciones juntas, Tazria y Metzorah, ¿sí? Y la porción de Metzorah, que comienza en el capítulo 14, si mal no recuerdo, sí, Metzorah comienza en el capítulo 14, que Metzorah quiere decir leproso. Entonces, Tazria, que es el nombre de la porción de esta semana, ¿sí? Capítulo 12 de Levíticos, Tazria, permítame, la tenemos aquí, sí, que básicamente tiene que ver con esta idea de dar a luz, de concebir, sí, pero la porción solamente nos habla 8 versos de este asunto del parto, sí, y de la forma en que la mujer evitaba continuar siendo impura, vaya, después de dar a luz. Pero la porción, a pesar de que se llama dar a luz o concebir o cuando conciba, sí, cuando ella conciba, el resto de la porción, que es básicamente el 95% de la porción restante, no habla sobre el parto o las consecuencias ceremoniales, vaya, del parto. Habla más bien del leproso o de la lepra. Y no solamente eso, pero la porción que sigue en el capítulo 14, que es Metzorah, habla de el leproso, ¿sí? Entonces tenemos dos porciones, que una de ellas inicia con dar a luz a un hijo, ¿sí? El hijo que hace eco en los registros del bendito, en los evangelios, vaya, ¿sí? Una vez más, los mismos elementos del pasaje donde Yeshua el bendito es llevado al templo aparecen aquí, todos, ¿sí? Entonces vemos aquí una proyección de el hijo que es nacido, el representante de Israel, el salvador y libertador de la nación de Israel y del mundo y del planeta, ¿sí? Pero una vez más, cautiva mi atención que el resto de la porción no habla más del parto, habla del leproso o las leyes del leproso. La porción que sigue, Metzorah, capítulo 14 en adelante, nos continúa hablando de este leproso y se va hasta el capítulo 15. Entonces tenemos desde el capítulo 12 al capítulo 15 que el énfasis es el leproso. Sí. Llegamos al capítulo 16 y tenemos la porción de Ahareimot, que nos habla de Yom Kippur, o el día de la expiación. Y pudiera seguir leyendo el nombre de las otras porciones, pero me voy a detener hasta aquí. Sí. Tenemos entonces que el énfasis no es el parto, aunque es importante porque la porción Tazria, que comienza en el capítulo 12, cuando una mujer da a luz, es importante, es relevante, es trascendental, es necesaria. Pero de repente se desvanece la porción con 8 versos y le da prioridad al leproso. Si este niño que nace, si este niño que es circuncidado, si este niño por el cual
la madre tiene que ir a ofrecer este sacrificio, si todo este proceso, ¿sí?, para traer un bebé al mundo representa y se proyecta al registro de los evangelios, donde el representante de la nación judía tenía que pasar por este proceso, el Mesías bendito, como judío. ¿Sí? Nos preguntamos entonces, ¿por qué no extender este asunto del nacimiento o de concebir a un hijo si es tan relevante? ¿Por qué las porciones hablan más de la lepra y del leproso? Bueno, una alternativa a esta gran pregunta y una posibilidad puede ser que si este hijo que nace representa y se proyecta a la persona del Mesías, al Salvador del mundo, la importancia del nacimiento de este hijo iba a estar relacionada con la lepra. Que aún más importante, la palabra lepra de hecho no aparece en el texto sagrado, no aparece en el hebreo. De hecho, la palabra lepra fue creada por un científico, inventada, vaya. Se le llamaba en un inicio el mal de Hansen, que fue el doctor Hansen el que nombró a la lepra, en inglés es leprosy. Y esto, bueno, es algo que es básicamente relacionado con la ciencia moderna, que será 120 años atrás, 150 años atrás, no sé exactamente, pero lepra, la palabra lepra no aparece en el texto sagrado. Se cree que había aproximadamente 80, 90, un sinnúmero de enfermedades de la piel. No solamente la lepra a la manera en que la conocemos. ¿Ya? Entonces el trabajo del sacerdote en este caso era saber distinguir si la persona, o sea, cuál era la clase de enfermedad en la piel que esta persona tenía. Particularmente teniendo la noción de, como nuestros sabios antiguos nos dicen, que la lepra o la Tza'arat, que es la palabra que aparece en el texto sagrado, no aparece lepra, aparece Tza'arat, era un resultado de alguna acción contraria a la voluntad divina. Sí, venía como un resultado de un acto pecaminoso, vaya, particularmente el mal uso de la lengua. El texto sagrado dice, ¿quieres ver largos días? ¿Quieres ver? Sí, bueno, que se aparte tu lengua de mal, tu boca de hablar engaño. Ajá. Si quieres ver largos días. Sí. Entonces, el problema del mal uso de la lengua está básicamente conectado a la tzaraat o las enfermedades de la piel. Vemos el caso de Miriam, María, la hermana de Moshe, cuando ella habla acerca de la mujer cushita y dice, bueno, Moshe, pero ¿cómo toma esa mujer? Y que Dios habla solamente por él, que no también yo soy profetisa, que ¿qué piensas tú, Aarón? Y Aarón callado siempre, ¿no? Y dice que el texto sagrado dice que la Zaraat, una lepra, la golpea. Una vez más utiliza la palabra lepra, pero en el hebreo la lengua sagrada no nos dice que es lepra, es Zaraat, que era una de las tantas enfermedades de la piel. ¿Sí? Bueno, permítanme leer el texto
donde dice, voy a leer del español, dice, habló Dios a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, será impura como los días de su menstruación. El verso 3, al octavo día será circuncidada la carne de el prepucio de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Llama mucho mi atención que en la lengua sagrada la traducción es buena, pero obviamente siempre hay ciertas carencias que pasan desapercibido porque no hay una traducción exactamente igual a la lengua original, la lengua hebrea, particularmente en nuestras lenguas modernas, siendo lenguas abstractas, cuando el hebreo es una lengua concreta. Hay ciertas divergencias y la única forma de resolverlas o de encontrar esos espacios que quedan en el vacío, vaya, es acudiendo a la ayuda del Espíritu puro y santo, en oración, en estudio, en consagración, a la investigación y obviamente a el estudio de la lengua original, la lengua hebrea en este caso. En el texto sagrado, en el hebreo, el mismo verso, voy a leer hasta donde dice hijo varón, nos dice de la siguiente forma, dice Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el bene Israel lemor, Isha ki tasria veyalda Zahar. Sí. Y es esta expresión última, Veyalda Zahar o Zakar. En este caso es Zahar. ¿Sí? La letra J o la Jaf es la letra Kaf también, pero en este caso aquí es Jaf. Son la misma letra, solamente que el sonido fonético tiene esa variante J por K. ¿Sí? Veyalda Zahar, la cual mi traducción en español dice cuando una mujer dé a luz y tenga varón. ¿Sí? Llama mi atención que la versión del hebreo, y estoy leyendo del Humash Sonsino, de la lengua hebrea, de la Torah, dice, y el Señor le dijo a Moshe diciendo, sí, que interesante, el Señor le dijo a Moshe diciendo, obviamente le dijo diciendo, son esas cosas que a veces dices, pero ¿cómo? Óyeme, pero qué falta de gramática es esta, ¿no? Bueno, Dios no está interesado en tu gramática, ¿sí? Es como la traducción puede expresar un poco, al menos, la manera en que el original fue escrito. Y dice el verso 2, habla a los hijos de Israel diciendo, sí, traduciendo del hebreo al inglés, del inglés al español, ¿sí? Dice, si una mujer concibe, vaya, ¿sí? Y está en la labor del parto, y da a luz a un man child, dice aquí, en inglés, lo cual en el hebreo sería Yalda Zahar, ¿sí? Man child. ¿Qué es man child en inglés? Un hombre niño se traduce, ¿sí? Eso podríamos traducir entonces el verso más literal, más originalmente. Podríamos traducirle cuando una mujer dé a luz y tenga a un hombre niño. Interesante. Quedará impura por 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre niño. Entonces, la versión del hebreo al inglés es más apropiada, más cercana, más correcta. Y nos da una bella enseñanza, hermosa.
profunda, deliciosa, dulce. La traducción podría, valga la redundancia, podría traducirse de la siguiente forma. Cuando una mujer dé a luz a un hijo varón, o podría traducirse cuando una mujer dé a luz a un niño masculino. Sí. Entonces, esta palabra, yalda, niño, zahar, masculino, o varón, u hombre, ¿sí? Niño, hombre, niño, varón, niño masculino. La palabra zahar es una palabra extremadamente interesante, porque es una de esas palabras que yo la veo de esta forma. Es como una palabra un poco traviesa, ¿sí? Si usamos nuestra imaginación, podemos... nuestra imaginación de niños, vaya, podemos ver a la palabra zahar como, ok, en esta ocasión me voy a presentar como lo que el contexto demanda que yo me presente como varón, como masculino, ¿sí? Yalda, zahar, pero no le digan a nadie porque yo significo algo más, ¿sí? O más bien yo puedo ser utilizada en otro contexto, ¿sí? Es como que juega las escondidillas. Una palabra que está embarazada, vaya, yo le llamo de esa forma. Hay palabras en hebreo o letras en hebreo que están embarazadas y hay que buscar el fruto de ese embarazo, ¿sí? Y cuando dan a luz en tu mente y en tu corazón esas palabras, es donde viene esa riqueza que está más allá de la traducción, más allá de lo que podamos nosotros concebir, y eso es lo que llamamos nosotros la palabra de Dios. Sí. Eso es la palabra de Dios. La esencia, la substancia, la realidad, la base, el fundamento. La palabra zahar es muy interesante porque no tan solamente significa un varón masculino, de hecho es empleada en el Génesis para referirse a Adán. No solamente se emplea para un niño o un adulto, en fin, el significado en sí es masculinidad, varonilidad, ¿sí? Genética, como también moral o ética. Pero por alguna razón, Hashem, que fue el creador de la lengua hebrea bíblica, le plació que la palabra zahar sea la misma palabra que significa recordar, ¿sí? Que tiene variantes cuando la vemos en el texto sagrado, aparece como zahar, como sacar, como sajor o sakor, ¿sí? Entonces, de las varias palabras que existen en la lengua hebrea para hombre o para varón o para un ser masculino, entre ellas está Nosh, está la palabra Adam, está la palabra Ish, ahora tenemos la palabra Zahar, que también forma parte de este elenco masculino de estas palabras que significan también o que pueden ser traducidas como hombre, ¿sí? Pero detrás de esta palabra está también el uso de la palabra recordar. Entonces, hombre, en este contexto, Zahar,
significa también recordar. Sí. Pregunta. ¿Cuál es una de las características de nosotros, los hombres, del ser humano? O somos muy malos para recordar, o nunca olvidamos nada. Somos muy malos para recordar nuestra responsabilidad como hijos de la luz, como hijos de Dios. Sí. Pero somos muy buenos para recordar cuando me van a dar mi cheque en mi trabajo, ¿verdad? Soy muy bueno para recordar cuando es mi cumpleaños porque me van a regalar un nuevo Humash, un nuevo libro, ¿verdad? Soy muy bueno para recordar cosas que me convienen, ¿sí? Y el texto sagrado es una de las palabras que entran más en esa forma repetitiva que nos dice constantemente: escucha, Israel, escucha, escucha. No olvides ninguno de sus mandamientos. Sí. Bendice, alma mía, a Hashem, a Dios, al Eterno, y no olvides ninguno de sus mandamientos, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, quien sana todas tus dolencias, tus enfermedades. ¿Ya? Él es quien está sanando a mi esposa. Él es quien me sana mientras yo tomo este delicioso chocolate de cacao, cacao puro, que traje de Coyoacán, Ciudad de México. Qué delicia, qué va. Nunca olvides ninguno de sus beneficios. Es una palabra que constantemente tenemos en el texto sagrado. Recordar, recordar, recordar. No olvides, no olvides. Recordarás el día de reposo. Sí. Constantemente el llamado recordar. Y es interesante porque a nosotros se nos llama a recordar porque parte de nuestra deficiencia como seres limitados, seres propensos constantemente a ceder a los caprichos de las fuerzas oscuras, somos dados al olvido. En cambio, Dios, que nos creó, Él no nos olvida. Él constantemente nos recuerda. Entonces creó al hombre, y uno de los palabras para hombre en el texto sagrado es la palabra recordar. Porque Dios no se olvida de nosotros. No que no debe de olvidarnos, pero no puede olvidarnos. Para olvidarse Dios tendría que olvidarse de sí mismo. Porque somos una proyección del mismo, somos imagen divina, somos imagen de Dios, funcionamos como Dios en una forma limitada, claro. No somos dioses, jamás llegaremos a ser dioses. Pero tenemos un diseño que nos hace únicos y nos hace parecernos mucho a papá. Y papá recuerda a sus hijos. Él no olvida a sus hijos, aunque sus hijos se olviden de él. Y lo que más cautiva mi atención es que la palabra Sajor,
en hebreo, la palabra recordar, que también significa varón, hombre. Y esto lo compartí y lo tengo en una de mis clases por allí en mis videos de YouTube. Es una palabra que no es pasiva, es una palabra activa. No es una palabra para mediocres. No es una palabra para personas que carecen de empatía. No es una palabra para los simples. La palabra zahar o zahor, recordar, de hecho, es una palabra activa, es una palabra viva, es una palabra orgánica, es una palabra con movimiento. Ella no se detiene, ella siempre está activa, activa, activa. La palabra recordar, zahar, no es lo mismo que nosotros pensamos como recordar. Oh, sí, voy a hablarle a Panchito. Panchito, hola, ¿qué tal? Mira, me acordé que era tu cumpleaños y resulta que le llamaste a Panchito una semana después y Panchito te dice, óyeme, que bien me recuerdas, ¿no? Mi cumpleaños fue hace una semana y me estás felicitando hoy. Oh, disculpa, pero bueno, happy birthday, feliz cumpleaños, Yom Huledet Sameach, feliz cumpleaños, feliz día, que te vaya bonito. Ajá, según tú me estás diciendo que te acordaste. Sí, me acordé de ti, sí, por eso te llamo y felicitaciones. No. Panchito dice, no, olvídalo. Gracias por tus felicitaciones, adiós, bye bye. Para nosotros eso es recordar. En inglés, en la cultura inglesa también. Yeah. Just call you to wish you the best, happy birthday. So I was thinking on you. I remember you so much. Ajá, sí, lo recuerdas mucho. Bueno, en el hebreo es diferente. La palabra sacar o sacar o sajor es para nosotros, en la lengua española, inglesa, es la palabra que nos trae a la memoria una imagen, nos trae a la memoria un acontecimiento, un evento, y es información que llega a nosotros y simplemente está allí, ¿sí? Es una información, pero ahí queda, no pasa de ser información y de ser una memoria. En el hebreo es distinto. La palabra sahar o sajor nunca queda en la memoria. La palabra recordar en el hebreo, sahar, implica acción. En el hebreo, alguien que recuerda es alguien que actúa a favor de la persona que recuerda. Tú no puedes recordar, en hebreo, tú no puedes recordar sin actuar a favor de, sin traer un beneficio a la persona a la cual recuerdas. Sí. O a la cosa que estás recordando. Puede ser un objeto, ¿no? Puede ser una máquina. Sí. Oh, me acordé que mi auto necesita ya el servicio. Cambio de aceite, cambio de bujías, cambio de, no sé, el tune-up le llamamos, ¿no? Todo el servicio para que pueda funcionar. ¡Wow! Señor mecánico, llevo mi auto para el taller. Sí, mire, ahí va para allá, porque me acordé que mi auto necesita el servicio. ¿Sí? Entonces agarras tu auto y lo llevas al hospital de los autos, al taller mecánico, ¿sí? A la clínica. ¿Por qué? Porque te acordaste, actuaste a favor de tu auto. Y por esa razón tu auto te va a dar mejor servicio, mejor rendimiento y mejor vida. Sahar. Sahar es recordar, pero cuando recuerdas, no haces una pausa, sino que en el mismo momento actúas a favor de la persona o del objeto al cual tú recuerdas. Por ejemplo, después del Mabul, el aguacero que cae sobre la tierra, el diluvio, sí. El texto sagrado dice que Hashem Dios recordó a Noé. ¿Qué hizo Dios? No, o sea, oh, Noé está en el barquito, sí, con todo el zoológico flotante y
Oh, no, bueno, Noé sí, ok, bueno, tiene bastante comida, tiene bastante, bueno, agua sobra, ¿sí? Um, Noé puede hacer su travesía solo. Ya bajará el agua, ya bajará el agua, sí. Noé, Dios se acordó de Noé. No, cuando tú lees el texto sagrado, utiliza ese verbo, sahar, recordar, sahor, que Noé, Dios se acordó de Noé, e inmediatamente que dice el texto, que Dios actuó a favor de Noé. ¿Sí? Hizo descender las aguas inmediatamente y preparó todo el escenario para que Noé, final de cuentas, pudiera salir del arca y empezar a poblar el planeta una vez más. Y todas las veces que la palabra sahar o sahor aparece, recordar, aparece en ese contexto. Nunca aparece en una forma pasiva, nunca aparece en una forma improductiva. Siempre es moviéndose, siempre es activa, activa, activa. Sí. Esa es la palabra que aparece aquí, hijo varón. Yalda Sahar. ¿Sí? Un hijo varón. Un hijo varón que Dios nunca va a olvidar. Pero no solamente un hijo varón que Dios nunca va a olvidar en referencia a la humanidad, al hombre, pero que un día Él enviaría al hijo varón que nunca nos olvidó y que por amor a nosotros Él nos recordó. Tomó forma humana, ¿sí? La famosa kenosis, tomó forma humana porque nos recordó. Y al recordarnos, actuó a favor nuestro. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Porque tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo que Él se acordó. Sahor, Sahar podríamos decir. Él se acordó del hombre. Tanto amó Dios al mundo que de hecho ese es uno de los versos más místicos y profundos que existen en todo el texto sagrado. Para muchos es, no sé, un verso tan trillado, tan popular, tan trivial, que no me hace ni temblar, que bueno, son de esos versos que allá en la sinagoga o en la congregación, la quejilá, no sé, los niños lo repiten, lo cantan, lo recitan. Es un verso profundo, extremadamente profundo. Yohanan o Juan 3:16 nos habla de la Merkavá, nos habla del carruaje divino, nos habla de la Memra, nos habla de la Dankadmon, nos habla... es impresionante la información que existe en ese solo verso. Una vez más, un verso embarazado de tanta información divina. Oh, no, pero es un verso que no tiene nada que ofrecerme. Yo ya pasé por ahí, dice la gente. Y por esa trivialidad en las mentes de las gentes no logran tener ese encuentro profundo, místico, interno, transformador de la presencia divina en nuestras vidas y optan por pensar que hay otras cosas que son más profundas. Y en el cumplimiento de los tiempos, Dios, el Eterno, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, envió a su Hijo nacido de mujer. Nuestro amado rabino de Tarso, Pablo, de bendita memoria, nos dice que en su tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer porque se acordó de nosotros, actuó a favor de nosotros. En el madero Él experimenta la muerte como todo humano. Pero a las 72 horas
Él vence la muerte mostrando que Él destruye el imperio de la muerte, y Él destruye no solamente el imperio de la muerte, pero a los emperadores de la muerte, que son los Elohim que cayeron, ¿sí? En esas varias caídas, Satán, sus ayudantes, en fin, como quieras llamarles, ¿sí? Él destruye a los dioses, Él destruye ese poder y a los poderosos del mundo de la oscuridad, principados, potestades, los exhibe. ¿Por qué Él hace todo esto? Porque nos recordó. Recordó a la creación que llevaba ese sello de garantía. Nunca te olvidaré. El hombre va a ser siempre recordado. El hombre fue creado especial. El hombre fue creado apenas un poco menor que estos dioses creados por Dios. Aún un poco menor que Dios. Un poco menor que los ángeles. La distancia que hay en nuestra grandeza, entre nuestra grandeza y nuestra miseria, es en comprender esa pequeña palabra, esa pequeña expresión. Un poco. Dios creó al hombre solamente un poco menor que a los ángeles. Entender nuestra grandeza o hundirnos en nuestra miseria depende de comprender, ¿sí?, cómo nos recuerda Dios. Que fuimos seres para ser recordados. Por eso la palabra hombre es la misma palabra en hebreo para recordar. Sí. Entonces, al cumplimiento de los tiempos, Dios nos recuerda, ¿y qué hace? Actúa a favor nuestro. Cuando tú recuerdas a tus abuelos, a tus tíos, al anciano de la esquina, y te fuiste a España, te fuiste a los Estados Unidos, te fuiste a Argentina, te fuiste a México, en fin, te fuiste a otro país, ¿cómo los recuerdas? Hola, abuelito. Oh, ¿cómo te recuerdo? Oh, ¿cómo te recuerdo? Y el abuelito lo recuerdas como en su casita ahí todo pobre, cayéndose la casa. ¿Cómo lo recuerdas? Quiero decirte que te amo. Oh, abuelito. Pero no le sueltas un peso, no le sueltas $1. No le haces un envío. A pesar de que el viejo tiene carencias. Y tú lo sabes. Entonces, cuando tú dices te recuerdo, no lo recuerdas. No lo estás recordando. Es diplomacia lo que estás usando. ¿Ya? Es querer calmar la conciencia. Cuando uno recuerda, como hijo de la luz, uno actúa en favor de, uno beneficia a la humanidad. ¿Cómo recuerdo a mis hermanos bellos cubanos? Oh, mis hermanos que sufren, mis hermanos en Venezuela que sufren, mis hermanos en Corea del Norte que sufren, mis hermanos que están muriendo, los indígenas allá en Chiapas, instigados por el poder de los curas católicos cristianos a machetazos, todas estas comunidades cristianas que han sido privadas de sus propiedades y que los han, con machete, les han cortado sus brazos, los han corrido, los han expulsado. ¿Quién sabe de eso? Eso no sale ni en las noticias, ¿eh? Nuestros hermanos en Siria que están siendo masacrados. Y mira qué interesante, ¿eh? Que ellos no dicen Yeshua. Por miles. Los blancos sudamericanos que están siendo masacrados, que casi todos ellos son de orientación cristiana, en Sudáfrica, ¿dónde a veces son las noticias hoy día? Miles de blancos masacrados por negros, instigados obviamente por poderes de la oscuridad. Y la gente podía argumentar miles de cosas. Es que los blancos antes hicieron lo que sea, pero vivimos en otra sociedad. Supuestamente debemos de avanzar en la sociedad. ¿Cómo recuerdas tú a la gente en necesidad?
Llegas a casa, le dices a tus hijos, oh, mira, pasé por el trabajo y vi a un niño ahí. Ah, estoy en este momento cenando y recuerdo ese pobre niño, wow, en la calle sin comer. Bueno, sigamos cenando. Oh, Dios, gracias por esta comida. Qué hipócrita, qué desvergonzado, qué farsante, qué mala escuela le estás dando a tus pequeños. Si los recordaste en el momento de la cena, póngase los zapatos de regreso, tome a sus niños, súbelos al auto, agarre su cena, póngale en una ollita y regrese con el niño porque lo estás recordando. Y le vas a dar una gran enseñanza a tus hijos. Esto es recordar. No podemos olvidar a una humanidad, porque la humanidad lleva en sí el nombre de recuerdo. Dios no nos olvida, Dios nos recuerda. Siempre nos recuerda. En todo momento. Entonces, cuando Dios nos recuerda, Dios nos envía al bendito. Hay un registro muy bello, muy hermoso, en el registro de Marco, capítulo 1, verso 40 al 41. De hecho, lo voy a buscar rápido. Lo voy a buscar rápido. Les comenté que esta porción no iba a ser tan extensa y creo que ya me estoy extendiendo más de lo que tenía en mente. Marco, capítulo 1. O Marcos, capítulo 1, verso 40. Dice el registro bendito así: y llega a él, a Yeshua el bendito, llega a él, se acerca a él un leproso rogándole y le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí? Ese hombre sufría el Saharat. Entonces, el verso 41 es bello. Dice, y se le enternecieron las entrañas. ¡Wow! ¡Qué expresión! Se le enternecieron las entrañas a Yeshua el bendito y extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero ser limpio. Y al instante se le fue la lepra, la tzaraat. No sabemos cuál enfermedad de la piel sería, ¿sí? De estas 80, 90 diferentes clases de enfermedades de la piel. Y enseguida lo despidió después de advertirle severamente, mira, a nadie le digas nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moshe ordenó en la Torá, en la ley, para testimonio a ellos. Pero él saliendo comenzó a pregonar en alto y divulgar el asunto hasta el punto que ya Yeshua el bendito no podía andar públicamente en la ciudad, etc. Se le enternecieron las entrañas porque en todos estos años que él estuvo deseando descender a la tierra para derrotar y destruir a los dioses, a los que tenían el imperio de la muerte, ahora él lo vive esta emoción de lo que él recordaba. Ahora está actuando en su recuerdo. Extiende la mano al leproso. El leproso no debía ni de acercarse, ¿sí? Cuando le dice no digas a nadie, más bien era por protección al leproso y también porque él no quería darse a conocer para poder tener la libertad de moverse públicamente, ¿sí? Pero también era para protección del leproso. ¿Por qué? Porque había una penalización por osar tocar a un ser humano. El leproso o el metzorá, ¿sí? el que tenía esta enfermedad, no podía acercarse a nadie. Tenía que estar vestido en cierta forma, cubrirse hasta el labio, su rostro, en fin, y tenía que gritar. Cuando pasaba un ser humano cerca, él tenía la responsabilidad legal y moral de gritar Tamei, 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 quiere decir impuro. Soy impuro, soy impuro, soy impuro. Para que nadie se acercara y nadie se fuera a contagiar ceremonialmente, ¿sí? Entonces, este hombre no le importa nada. Ni grita. Al contrario, se acerca algo que era no común, no visto jamás. Tú no puedes acercarte, tú tienes que permanecer allá, en cuarentena, aislado.
Pero no solamente él se acerca, pero cuando se acerca, Yeshua el bendito lo recuerda, lo toca, extiende su mano y lo toca. Me llama mi atención que el bendito no le da un diagnóstico, porque recuerda, uno de los trabajos del dermatólogo religioso, el médico dermatólogo en ese tiempo era el sacerdote. El sacerdote determinaba qué clase de zaraat o de lepra era la enfermedad del individuo. Él era el que sabía distinguir. No eran solamente personas que estaban inclinadas al estudio de la religión, o de los principios morales y éticos, los valores, en fin, sino que los sacerdotes eran personas superdotadas en el conocimiento de enfermedades de la piel, y para saber distinguir entre una enfermedad y otra, en una amplia gama de enfermedades, 80 o 90 o más, óigame usted, se requiere estudio, se requiere conocimiento, se requiere experiencia. Saber distinguir entre una enfermedad y otra. Saber cuándo la persona está sana y cuándo no. Sí. Entonces, el sacerdote era una especie de médico dermatólogo. ¿Sí? Porque recuerda, en el texto sagrado no hay mención de médicos. Los sacerdotes fungían como médicos básicamente. Ya. Y Yeshua el bendito extiende su mano y lo toca. O sea, tenemos aquí dos individuos rompiendo totalmente el protocolo del primer siglo. Uno que no debe de acercarse, al contrario, debe de gritarle: soy impuro, tamei, tamei, soy impuro, no te me acerques, no quiero acercarme, sí, aléjate de mí, no quiero meterme en problemas ni con la ley ni con nadie. ¿Sí? Y el otro individuo que no tan solamente permite que se le acerque, pero que también se acerca y lo toca. Un caso no común, no visto, no frecuente. Pueden pasar varias generaciones y casos así no se veían. Sí. ¿Quién es este individuo que extiende la mano y toca al leproso? Bueno, aquí vemos por qué la porción de Tazria comienza con la narrativa del parto, de dar a luz un hijo, son 8 versos, y como el resto de la porción y la siguiente Metzorá, capítulo 14 hasta el 15 de Levíticos, nos habla únicamente del leproso. Porque este niño que nacería, del cual nosotros vemos proyectado en los evangelios, el cual aparece en Levíticos capítulo 12, este niño que nace y es circuncidado, el Mesías. No solamente iba a ser el único en la historia del pueblo de Israel que iba a extender su mano para ofrecer sanidad al leproso, al Metzorá. Recuerda, si nuestros sabios están en lo correcto, la sanidad primaria era en el alma. La lepra o la tzaraat era vista como un pecado en el alma que se proyectaba al cuerpo. Aquí vemos a Yeshua el bendito, no cuestiona, no pregunta: a ver, déjame hacerte un diagnóstico, como el sacerdote lo hacía. Déjame hacerte un diagnóstico. Veo que Juanita sale muy indecente con unas ropas muy provocativas. ¿Has estado deseando a Juanita cuando eres casado? ¿Has robado en tu negocio? ¿Cómo está la cuestión de tu lengua? ¿Controlas tu lengua? ¿Eres una persona dada al chisme? O sea, Yeshua nunca lo cuestionó. Nunca le hizo pregunta. Él sintió, como dice el texto sagrado, en sus entrañas se enterneció.
No le dio un diagnóstico, simplemente lo tocó. El pecado, la maldad del hombre es representado por la Zara, por la lepra. Este hombre que se acerca al bendito es quien nos representa a nosotros. ¿Cuántas veces no obtenemos nosotros lo que Dios quiere darnos? Porque Dios se enternece en sus entrañas. Dios nos recuerda siempre. Pero al ver Él que nosotros no le recordamos, al ver Él que nosotros no nos acercamos, al ver Él que nosotros somos más dados a darle culto al Dios de la opinión pública, al Dios del que dirán, ¿cómo puedo yo acercarme? ¿Cómo yo puedo buscar a Dios? ¿Qué van a decir? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo no? Al ver Dios que no podemos llegar a lo último de nosotros mismos, ¿cómo nosotros buscamos que Dios nos toque y nos sane la lepra, la Zaraat? Cuando Él está deseoso, aún con sus entrañas enterneciéndose. Deseoso de sanarnos, deseoso porque nos recuerda. Él no nos olvida. ¿Ya? Y quizá esta enseñanza puede sonar un tanto suave, vaya. Pero si simplemente cierras tus ojos y meditas, eso es algo imprescindible. Debe de ser algo natural en nosotros. El comprender que somos nosotros los que tenemos que romper el protocolo. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos de toda esa religiosidad, prejuicio, fanatismo, ideologías, patrones de pensamiento, tradiciones, costumbres, y llegar a lo último de nosotros mismos y saber que Él siempre nos recuerda y que cuando nos recuerda Él quiere actuar en beneficio de nosotros. Él quiere tocarnos a nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Erradicar la Zaraat, la lepra, de dentro hacia afuera. Entonces nuestra tarea, y con esto concluyo, nuestra tarea, nuestra misión, y esto lo deben de aprender bien toda esa gente fanática religiosa que anda apuntando a otros nada más y que no traen beneficio ni contribuyen para nada a la sociedad. Vagos religiosos, turistas religiosos. Nuestra misión y nuestra tarea en este planeta Tierra no es el de andar diagnosticando gente, andarle diciendo a la gente, tú estás mal y por eso estás así. Porque pecaste es por eso que estás enfermo. Y porque hiciste eso es por eso que te va mal. Y porque no haces esto es porque estás así. Y si vienes a mi grupo, tú vas a encontrar la verdad. Y si haces lo que yo hago, y si estudias lo que yo estudio, y si te vistes como yo me he visto, y haces lo que yo... No es nuestra tarea esa, no es nuestra misión. ¿Quién te mandó a andar de coreógrafo, de modista, andar vistiendo a la gente como tú quieras vestirla? ¿Quién te puso a ti de cocinero, de nutriólogo para andarle diciendo a la gente lo que tiene que comer o no? Sugerimos a la gente,
Nuestra clase pasada estuvo bella y creo que tenemos un video pendiente aún, el video número 2 de si Dios se interesa en lo que comemos o no. Claro que Dios se interesa, pero no es nuestra obligación o responsabilidad imponer. Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es informar a la gente, no apuntarle y decirle: si no comes como yo, te vas a la Gehenna; si no vistes como yo, te vas a la Gehenna o al infierno; si no crees como yo, te vas a la Gehenna o al infierno. No es nuestra misión ni nuestra responsabilidad andar diagnosticando gente de una forma religiosa, fanática, intolerante. Nuestra tarea, nuestra misión, nuestra responsabilidad moral, nuestra responsabilidad y nuestra obligación moral es extender nuestras manos y tocar a la gente. Es recordar constantemente que vivimos en una sociedad que tiene hambre de ver ejemplo. Vivimos en una sociedad que nos grita y nos dice: ¿quién me recuerda a mí? ¿Quién se acuerda de mí? Nuestra obligación, nuestra misión es recordar, así como Él nos recordó y actuó a favor nuestro. Sí. Así nosotros debemos de recordar a la humanidad, a una humanidad cada vez más confundida, más fragmentada, más oscura, más perdida, más sumergida en el entretenimiento estúpido, en la imbecilidad. Si nosotros, los hijos de la luz, no los vamos a recordar, Sajor, no aquí, sino en acción. Si nosotros no vamos a actuar en beneficio de la humanidad, en vano nosotros nos esforzamos por obtener espiritualidad, porque la meta de la espiritualidad es precisamente esa: reconocer que cada ser humano es mi espejo y yo bien podría estar en su situación. Si no tengo la habilidad de sentir el dolor ajeno, si no tengo la habilidad de sentir la pena, de sentir el dolor literalmente, y hablo de literalmente sentirlo, y aunque lo sientas, sentir dolor no ayuda. Hacer algo con ese dolor es lo que ayuda. Actuar a favor, en beneficio de, es lo que transforma, es lo que cambia y es lo que me hace a mí actuar como un ser creado a la imagen de Dios, como un ser con propósito, como un ser con objetivo, un ser que contribuye, un ser que alumbra, no un ser que es religioso dentro de esas cuatro paredes y que busca impresionar a medio mundo con su linda voz o con su lindo atuendo. Nuestra misión es recordar a la gente, actuar a favor de ella, darles el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que hay un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre los dioses y los satanes y todas las fuerzas oscuras han sido destruidas. Estamos del lado del destructor de los dioses, Yeshua el bendito. Por eso te recuerdo, déjame actuar a favor tuyo. Déjame beneficiarte, déjame contribuir. Sí. Nuestra misión es tocar a la gente, extender nuestras manos y tocar, no diagnosticar, no apuntar. Claro que hay momentos donde uno tiene que, sí, actuar de ciertas formas. Hay perversos que tienen que ser expuestos, claro. Pero nuestra misión es clara.
Es recordar que Él nunca nos olvida, nos recuerda, y porque Él nos recordó y actuó a favor nuestro, nuestra misión es recordar y actuar a favor nuestro de aquellos que sufren, de aquellos que viven en la ignorancia, de los ricos que son pobres y de los pobres que su única riqueza son sus hijos. Acordarnos de todos y actuar a favor de ellos, extendiendo nuestras manos, tocando a una humanidad cada vez más leprosa. Dios nos ayude. Gracias por sus likes, los cuales, repito, son necesarios. No olviden ponernos un like, es un botoncito nada más. ¿Sí? Eso nos ayuda a continuar creciendo, a continuar encontrando aceptación delante de la gente. Y reenvía este video. A alguien le va a ser de utilidad. Gracias por todo su apoyo y en este momento por sus oraciones, por mi esposa. Me despido entonces, no desde la República de Texas, pero desde la República Mexicana. ¿Sí? Ese es Proyecto Javor. No se olviden. Shalom, shalom.